¿Te has preguntado alguna vez si este es el momento adecuado para invertir en cuentas remuneradas, depósitos y fondos monetarios? Pues en este vídeo te voy a explicar cuándo debes apostar por este tipo de vehículos y cuándo debes buscar una alternativa para sacarle la máxima rentabilidad a tus ahorros. No solo hablaremos del cuándo, sino también de qué productos son los más adecuados. Estos últimos año y medio, pues ha habido muy buenas rentabilidades y todos los inversores conservadores han podido invertir con muy poquito riesgo sacando unas rentabilidades fantásticas, pero la situación del mercado va cambiando, así que es el momento de pensar si hay una alternativa mejor. Soy Sergi Torrents, me dedico a la planificación financiera y a las inversiones. Vamos a sacar partido a esos ahorros. Deja un comentario con tus dudas y sugerencias para futuros vídeos y, sin olvidar, darle ese like para que este vídeo pueda llegar a más personas. Los fondos monetarios, las cuentas remuneradas y los depósitos durante muchos años estuvieron completamente desaparecidos, entre otras cosas por esta razón. En euros, prácticamente desde 2014 hasta junio de 2022 ofrecieron rendimientos negativos. Y lo más importante es que todo el mundo en el sector sabía que si poníamos dinero en ETFs o fondos monetarios, pues el cliente iba a perder dinero. Por tanto, ¿quién estaba comprando o invirtiendo en estos fondos monetarios? Porque si nos ponemos en contexto, en esa época ni las cuentas remuneradas ni los depósitos ofrecían nada, excepto en algunos casos que hacían pues paupérrimas ofertas para captar clientes de determinados bancos puntualmente. Así que la mayoría de gente acababa teniendo los ahorros en la cuenta sin invertir a la espera. Y empezó a sonar una mala noticia. Los bancos iban a empezar a cobrar intereses por el dinero en cuenta. Por suerte, esto no se llegó a aplicar a los clientes minoristas, pero les fue de un pelo, porque a los grandes patrimonios sí se les aplicó y en el despacho tuvimos varios casos, en el que incluso bancos rechazaban el dinero de las personas si no se utilizaba después para invertir. Así que grandes patrimonios y fondos de inversión pues se ven obligados a no tener el dinero en cuenta y llevarlo hacia estos vehículos. Sabían que iban a perder dinero, pero no había alternativa. En cualquier caso, también colocándolo en estos vehículos tenían dos ventajas muy interesantes. La primera es que esa pérdida que se iba generando tanto en el ETF o en el fondo monetario se quedaba acumulada dentro, por tanto, más adelante ya se podría recuperar y no teníamos que preocuparse de compensarlo en ese año o en los próximos 4 años. Te olvidabas de la parte fiscal porque quedaba dentro del fondo. Y por otra, tenías más protección que dejando el dinero en la cuenta, porque, por ejemplo, en el caso europeo, si dejabas dinero en la cuenta, o todavía es así, si dejas dinero en la cuenta y pasa algo con el banco, pues la responsabilidad o lo que vas a recibir a cambio va a ser como máximo 100.000 euros por cuenta y titular. Sin embargo, si el dinero está en un ETF o un fondo, no existe ese límite, todo el dinero está protegido. Pero la razón por la que estaban siempre perdiendo dinero, ¿cuál era? Durante años los tipos de interés en la mayoría de países desarrollados estuvieron en negativo, en Europa, en Japón, en Suiza o por ejemplo en Reino Unido. Y como las cuentas remuneradas, los depósitos y los fondos ETFs monetarios pues bailan al son de los tipos de interés que marca el Banco Central, si el Banco Central estaba marcando tipos negativos, pues solo podían ofrecer rentabilidades negativas. Por tanto, a la hora de invertir en estos vehículos es muy importante el tipo de interés, pero también conocer en qué fase del ciclo estás para posicionarte en el vehículo más adecuado. Cuando los tipos están abajo, mejor evitar estos productos. Cuando los tipos de interés empiezan a subir, remuneradas y monetarios sí, depósitos no. Cuando los tipos están estables, los tres productos pueden ser interesantes y cuando los tipos empiezan a bajar, remuneradas y monetarios no, o lo mínimo necesario, y los depósitos sí, pero. El pero viene por una propia característica de los depósitos y es que cuando haces una inversión en un depósito no puedes recuperar ni total ni parcialmente ese dinero hasta que no llegue el vencimiento. Y en el caso de que ese depósito sí te permita pues recuperar el dinero antes del vencimiento, lo que va a suceder es que al recuperar el dinero pues vas a perder todos los intereses que hayas acumulado hasta la fecha. Si el depósito es de 12 meses al 4% y en el mes 11 necesitas ese dinero o parcialmente ese dinero, te verás obligado a recuperarlo todo y los intereses que vas a recibir por esos 11 meses serán cero. Por suerte, existen alternativas que nos pueden ofrecer rentabilidades similares o incluso superiores sin tener la necesidad de bloquear el dinero y por tanto el dinero lo tendremos disponible con una rentabilidad muy interesante. Y este tipo de productos son los ETFs y fondos monetarios de renta fija con vencimiento determinado.
Hay varios a distintos plazos y, como todo, a más plazo, pues mayor riesgo y mayor volatilidad, aunque a cambio tendrá siempre un poquito más de rentabilidad. Vamos a ver algunos ejemplos en la plataforma de XTB, que es el broker que recomiendo para Latinoamérica. Primero podría ser el IB25 de iShares. Tiene un vencimiento a 2025 y, como ves, mínima volatilidad, porque es prácticamente un monetario. En 11 meses ya supera el 3,5%. Otro ejemplo es, esta vez en dólares, el CBU5, también de iShares, con vencimiento 2028, que, como ves, pues ya tiene ciertas oscilaciones. En 2024 ya lleva una rentabilidad que supera el 8%. Y finalmente tenemos un ejemplo más, que sería el XB31 de Xtrackers en euros, mucho más volátil y con una rentabilidad superior al 4% en 2024. Ahora que hablamos de rendimientos, ayúdame a mejorar el rendimiento de este vídeo con tu like, comentario y suscripción. Sobre lo que acabamos de ver hay tres cosas importantes a resaltar. La primera es que, como has visto, mayor plazo no siempre implica mayor rentabilidad. La segunda cosa importante es que estamos hablando de fechas y de años concretos. Esto no quiere decir que tengas que mantener el ETF hasta ese año. El ETF lo puedes liquidar cuando quieras, en cualquier momento. Y además, en el momento que lo liquides, sea total o parcialmente, pues de lo que retires, si hay un rendimiento acumulado hasta esa fecha, ese rendimiento te lo llevas tú y lo ganas. No hay que esperarse ninguna fecha. Y el tercer punto importante es que hay que mirar en qué divisa está, porque esos rendimientos extras a veces pueden venir por la divisa y por los tipos de interés que tiene esa divisa. Por otra parte, estos fondos que se crean ad hoc para la ocasión vienen a paliar un problema que tienen los fondos y ETFs de renta fijas, digamos, tradicional, porque los fondos de renta fija tradicional no tienen un vencimiento concreto, lo que hace difícil estimar su rentabilidad. Sin embargo, estos ETFs nuevos contienen bonos concretos con vencimientos dentro del año indicado y unos parámetros de rentabilidad muy bien aproximados a vencimiento. En este caso, el cupón promedio de los bonos, que tiene 423 posiciones, es del 4,29% anual y el rendimiento anual estimado es de aproximadamente el 4,67%. Por tanto, con este tipo de ETFs puedo fijar una buena rentabilidad durante varios años sin necesidad de bloquear el dinero dentro del vehículo y no poder disponer de él. Y aquí me asalta también una duda importante y es, ¿qué sucede cuando llegas al vencimiento de estos ETFs? Pues aquí tienes la respuesta. Cuando todos los bonos venzan, el ETF se liquida y se reembolsa el total. En este caso, el 1 de enero de 2029 se liquidará. Y hay un tema más a tener presente antes de contratar uno de estos ETFs y es el tema de los dividendos. Por ejemplo, el XB29 de Xtrackers con vencimiento 2029 reparte dividendos regularmente, mientras que el ETF CBU5 de iShares con vencimiento 2029 no reparte dividendos y los cupones que va cobrando se reinvierten. Aunque siempre insisto que en estos temas es mejor que no te paguen en cuenta para evitar pagar impuestos, te diría que en este caso particular da un poco igual, lo que prefieras. Ahora bien, a la hora de comparar dos ETFs de este tipo, tienes que tener en cuenta esto, porque a la rentabilidad que veas en el gráfico deberás también añadirle los dividendos que haya pagado hasta esa fecha. Recopilando temas. Si vas a invertir en ETFs o fondos de renta fija con vencimiento determinado, tienes que tener presente estos temas. El primero es la rentabilidad. Cuando mires el folleto del producto vas a ver unas rentabilidades que son aproximadas. Se ajustarán mucho a la realidad, pero no son garantizadas. La segunda cosa importante es que aquí no vas a largo plazo, porque tienen un vencimiento determinado y suelen ser pocos años. Con lo cual, mucho cuidado con la divisa, porque si coges una divisa que va en tu contra, puedes estropear por completo esta inversión. Y la tercera cosa importante es que a la hora de comparar, fíjate si estás comparando lo mismo, porque en algunos casos son ETFs que van a distribuir dividendos y vas a ir cobrando esos rendimientos poco a poco, y en otros casos serán de acumulación. Si los vas a comparar, sobre todo si coges uno con dividendos, acuérdate de sumar a la rentabilidad lo que iba pagando o lo que ha pagado hasta esa fecha con las distintas reparticiones de dividendos. En mi caso, o personalmente creo que este tipo de vehículos, en un momento en el que los tipos de interés están bajando, son una muy buena alternativa a los depósitos porque puedes sacar una rentabilidad muy parecida, eso sí, con un poquito más de riesgo y volatilidad, pero a cambio el dinero no está bloqueado. Bueno, para invertir en ETFs, pues vas a necesitar un broker y algo muy importante a la hora de seleccionar un broker es que esté muy bien regulado. Lo segundo es
que ese broker tenga unas buenas comisiones y después que te permita automatizar al máximo todas las gestiones. Si estás viendo este vídeo desde Latinoamérica, en la descripción del vídeo te dejo el enlace a XTB, que es el broker que hemos visto a lo largo de este vídeo. Además, XTB es un broker con una regulación muy fuerte y con unas tarifas muy competitivas. Tan competitivas que para los $100.000 o equivalentes de operaciones al mes, la comisión es cero. Además, con sus Investment Plan puedes automatizar los procesos de inversión e incluso tener distintas carteras con distintos niveles de riesgo, automatizando todas las inversiones. Y además, por supuesto, pues todos los ETFs que hemos visto en este vídeo están disponibles en XTB. Antes de terminar, un tema muy importante sobre la divisa, porque, como te decía, como en este caso estamos invirtiendo en corto, diría, medio plazo, pues el tema de la divisa es muy importante porque un patinazo con la divisa nos puede estropear toda la inversión. Pero, ¿qué pasa cuando invertimos a largo plazo con las divisas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si decidimos invertir en el S&P 500? ¿Qué es mejor? ¿Tener el S&P 500 en nuestra divisa o con cobertura de divisa o en la divisa extranjera? Pues si quieres hacer bien tus inversiones y no pegar un patinazo con esto en el largo plazo, este es el vídeo que tienes que ver. Recuerda, like, comentario, suscripción, comparte el vídeo, activa las notificaciones, y suscríbete a la newsletter, que es nueva y es gratis. Hasta el próximo vídeo.